Corría el 16 de noviembre de 2025, y el béisbol, esa vieja religión de estadísticas y narrativas, acababa de recibir una sacudida sísmica. No por un home run o un no-hitter, sino por una simple declaración de arrogancia juvenil, o quizás de pura profecía. Juan Soto, recién aterrizado en Queens con un contrato faraónico de 15 años y $750 millones, un pacto que no era solo dinero, sino una declaración de que él era el rostro del futuro, soltó la bomba que dividió a la MLB. Por supuesto que entraré al Salón de la Fama. No voy a ser simplemente un buen jugador, como Ichiro. La frase, rápida y sonriente, fue un relámpago que golpeó directamente el templo de los marineros y el corazón de Japón. Desde ese instante, la pregunta que colgó sobre el hot stove no fue si Soto valía el dinero, sino, ¿es Soto un arrogante que ha condenado su propia leyenda? ¿O es el único hombre honesto dispuesto a llamar a Ichiro lo que la métrica moderna a veces insinúa? Un artesano maravilloso, pero no un titán de poder histórico. La verdad, como siempre, reside en la profunda intersección entre el orgullo, la cultura y el frío cálculo de los números. El comentario de Soto se produjo inmediatamente después de su presentación con los Mets. El hype era palpable. El dueño, Steve Cohen, había invertido una fortuna para que Soto fuese la estrella polar de Nueva York. Cuando un locutor de radio le preguntó sobre su camino a Cooperstown, Soto, con la seguridad de un hombre que sabe que ha dominado la liga desde los 19 años, ni siquiera dudó. Mis números lo prueban. Ichiro es un buen jugador, sí, un gran bateador, pero yo cambio la historia. Y ahí está el nudo del conflicto, la comparación. El fenómeno dominicano, que a sus 27 años ya acumulaba un OPS de 931, superior a casi cualquier contemporáneo, estaba midiendo su talento con el yardstick de la fuerza bruta y la capacidad de llegar a bases, la moneda de cambio del béisbol moderno. En 2025, su primer año con los Mets, bateó para .310, con 40 jonrones y 120 impulsadas, cifras de MVP que respaldaban su insolencia. Mientras el algoritmo de ESPN ya le daba más de un 95% de probabilidad de ingreso al Salón de la Fama, Soto se sentía invencible. Pero, ¿quién era el Ichiro que Soto estaba denigrando con la palabra simplemente? Ichiro Suzuki, nacido en 1973, era una leyenda antes de pisar suelo estadounidense, habiendo conseguido 7 títulos de bateo consecutivos en Japón. Cuando llegó a Seattle en 2001, no solo ganó el novato del año, el título de bateo y el de robos, sino también el MVP, un póker de hazañas nunca antes visto. Su total de hits combinados entre la NPB y la MLB solo era superado por Pete Rose. Y no olvidemos el guante, 10 guantes de oro. La controversia sobre su ingreso al Salón de la Fama de la MLB en 2025 se centraba precisamente en el contraste que Soto explotó. Si bien sus 3.085 hits en la MLB eran suficientes, sus modestos números de home runs y carreras impulsadas podían ser un punto débil para algunos votantes. El problema de Soto, me dijo un analista de béisbol de la vieja escuela, Jeff Jaffe, es que confunde legado con slugging. Ichiro no solo rompió el récord de hits, sino que rompió la barrera cultural. Él pavimentó el camino para Ohtani, para Darvish, para toda Asia. Esa influencia global es incalculable, mucho más que un OPS de .931. La reacción fue inmediata y visceral. Los aficionados de los Mets y los Yankees defendieron su fuego. Ese es el tipo de mentalidad que necesitamos. El Salón de la Fama se gana con hechos, no con poesía, declaraban en redes sociales. Pero los fanáticos de Seattle, y especialmente la base global de seguidores japoneses, explotaron. Soto no es digno de lustrarle los spikes a Ichiro, se leía en X. Ichiro mantuvo un silencio digno, pero su agente emitió un comunicado conciso. El Salón de la Fama es más que números. Esperamos que el señor Soto recuerde el respeto por los gigantes del pasado.
Incluso el comisionado Rob Manfred tuvo que intervenir, haciendo un llamado a la competencia saludable, pero al respeto por la historia. Pero profundicemos en la psique de Juan Soto. ¿De dónde viene esa necesidad de pisotear a un ícono para afirmarse? La respuesta quizás no es simple arrogancia, sino la manifestación de una presión migratoria inmensa. Soto, como muchos atletas latinoamericanos, creció en la pobreza en la República Dominicana. Su camino a la MLB fue una carrera de supervivencia, donde el fracaso no era una opción. A diferencia de Ichiro, que llegó a la MLB con una base de éxito y estabilidad inquebrantable en Japón, el atleta latino debe probar su valor inmediatamente, ser una solución instantánea. Un psicólogo deportivo, el Dr. David Rossi, argumentó en un segmento de ESPN: "Este comentario no es ego, es un mecanismo de defensa hiperbólico. Soto está cargando con el peso de $750 millones y el legado de su país. Está gritando: soy especial, no soy inferior a nadie. Es el rugido de la bestia que necesita ser el ganador absoluto, porque ser solo bueno significa volver al punto de partida. La arrogancia, en este contexto, es la armadura emocional de la necesidad". Y este es el punto de inflexión, el clímax dramático de la disputa. El choque de filosofías. Soto representa la filosofía del béisbol moderno: Power, OBP, eficiencia en la caja de bateo. Ichiro representa el arte clásico: la pureza del hit, la velocidad, la excelencia defensiva. Soto, en su búsqueda de la afirmación, ha obligado a todo el mundo del béisbol a reevaluar qué significa realmente Hall of Fame worthy en 2025. ¿Son los 500 honrones y el OPS de Soto la métrica dorada? ¿O son los 3,000 hits y el impacto cultural de Ichiro? Aquí viene la ironía, el giro inesperado. El ataque de Soto podría paradójicamente beneficiar a Ichiro. Al obligar al debate público a centrarse en la diferencia entre el legado puro y el legado de poder, la prensa japonesa y los analistas no tradicionales se unieron para defender a Ichiro con una ferocidad inaudita, argumentando que si Soto iba a la guerra por los números, Ichiro debía ser reconocido por la historia. Si Soto fuerza a los votantes a elegir entre un slugger y un ícono global, el ícono gana, incluso si sus estadísticas de poder son bajas, sentenció un periodista de Asahi Shimbun. La burla de Soto puso en marcha una campaña de revalorización de la técnica sobre la fuerza. Mirando hacia el futuro, el desafío es inmenso. Soto está en camino de ser un titán, superando los 1,500 hits antes de los 30 años y con una proyección real de alcanzar los 500 jonrones y los 3,000 hits. Si mantiene el ritmo por los próximos 10 años, su entrada será unánime, y su afirmación juvenil se convertirá en una profecía autocumplida. Su OPS de .931 es sin duda superior al .855 de Ichiro, confirmando que en el marco de la métrica de eficiencia, Soto tiene la ventaja. Pero el talón de Aquiles de Soto sigue siendo la defensa y la velocidad, áreas donde Ichiro, con sus 10 guantes de oro y 509 bases robadas en total, establece un listón mítico. Para que Soto demuestre que no es simplemente bueno, debe mantener este nivel de juego durante una década más, superando el riesgo de lesiones y el inevitable declive de rendimiento. En cuanto a Ichiro, mientras la votación de la MLB en 2025 sigue pendiente, su inducción al Salón de la Fama de Japón, con un 92.5% de los votos, ya ha creado una ola de apoyo ineludible en Norteamérica. La presión de la historia y el legado cultural es demasiado grande para ser ignorada por la BBWAA. La confrontación Soto versus Ichiro no es solo un titular sensacionalista, es una metáfora de la evolución del béisbol, un diálogo abierto sobre lo que valoramos más: la potencia que define la era moderna o la perfección técnica y el impacto cultural que trasciende las épocas. La pregunta fundamental que la insolencia de Soto nos dejó no es si él es mejor que Ichiro, sino, ¿el Salón de la Fama es una hoja de cálculo o es el guardián de las narrativas?
La respuesta, en la que se cierran todos los cabos sueltos, es que debe ser ambas cosas. Juan Soto, el futuro indiscutible, debe entender que la historia no solo se escribe con jonrones, sino también con el respeto a aquellos que, como Ichiro, cambiaron las reglas del juego antes de que él naciera. Y Mets fans, no duden de la ambición de su estrella, pero recuérdenle siempre que la humildad a largo plazo pesa más que el slugging más alto. El legado de Ichiro, como el de una estatua de mármol, es inamovible, grabado no solo en números, sino en el puente que construyó entre dos mundos,